Lo primero que dijo mi hija en el juzgado no fue mi nombre, sino mi casa. Al fin dijo Renata volteando un poco hacia la jueza con voz firme y ensayada. La casa de mi mamá es mía. Sonrió al terminar la frase. No hacia mí, hacia todos los presentes. Hubo una pausa breve, justo lo suficiente para que pensara que alguien podría objetar. Luego, un solo aplauso rompió el silencio. Suave, controlado, intencional. No necesitaba voltear para saber quién era. Adela Vargas, la suegra de mi hija, juntó las manos una sola vez, como si el caso ya hubiera terminado, como si los demás solo estuviéramos esperando a que los papeles se pusieran al día. Yo me quedé quieta, con las manos cruzadas en el regazo, los dedos apretados fuerte, para recordarme que todavía estaba aquí, 68 años, bien despierta, bien consciente, todavía presente en mi propia vida. Me llamo Esmeralda Ríos. El abogado de Renata sentía como si sus palabras hubieran confirmado lo que todos ya sabían. La propiedad en la calle de las Azucenas, agregó con naturalidad, ha sido manejada de manera efectiva por mi clienta desde hace tiempo. Eso no es, Renata empezó, pero se detuvo mirando hacia Adela. Adela ni la volteó a ver. No necesitaba hacerlo. Un control así no requiere contacto visual. Yo no dije nada. El silencio había sido mi papel desde hacía meses. Silencio mientras me pasaban papeles por la mesa de la cocina y me los explicaban demasiado rápido. Silencio cuando mi correo dejó de llegar a tiempo. Silencio cuando mi hija empezó a decir cosas como: «Es más fácil si yo me encargo de esto por ti, mamá». La jueza había estado leyendo hasta ese momento. Veía el movimiento de su pluma, los giros pequeños y precisos de las páginas. La jueza Elena Ramírez tenía esa postura que no invita a interrupciones. Luego el abogado de Renata agregó casi como de pasada: «Dada la condición de la señora Ríos, este arreglo claramente se hizo pensando en su bienestar». La pluma se detuvo. La jueza Ramírez no levantó la vista de inmediato. Leyó una línea otra vez, luego otra. Sus dedos reposaban en el papel como si de pronto pesara más. «Condición», dijo. La palabra cayó suave, pero cambió algo en el salón. Renata se enderezó. «Su señoría, mi mamá, ha tenido algunos problemas últimamente. Confusión, cansancio». Ella misma admitió que se sentía abrumada. «Eso no es lo que yo...». Empecé, pero me detuve. Me había prometido no apresurarme. No esta vez. La jueza Ramírez levantó los ojos por fin y miró más allá de Renata. Más allá del abogado. Más allá de Adela Vargas. Me miró a mí. «Señora Ríos», dijo con calma, «veo aquí una nota que menciona capacidad disminuida. También veo una firma que se atribuye a usted». La sonrisa de Renata se tensó. «Necesito saber», continuó la jueza, «quién preparó este documento y con qué autoridad». Adela se inclinó un poco hacia adelante como lista para responder. El oficial carraspeó. Ella se recargó de nuevo. Por primera vez desde que Renata habló, el salón ya no se sentía tan seguro. Lo sentí en cómo Renata cambió el peso de un pie al otro, en cómo su abogado miró el expediente en lugar del estrado, en cómo las manos de Adela se quedaron muy quietas en su regazo. La jueza Ramírez cerró la carpeta. «Vamos a tratar el tema de la propiedad», dijo, «pero antes vamos a aclarar cómo llegamos hasta aquí». Sus ojos se quedaron en mí mientras hablaba, y por primera vez esa mañana entendí algo con claridad. Ellas pensaban que esto era solo por mi casa. No tenían idea de en qué se estaba convirtiendo. No necesitaba mirar para saber quién había aplaudido. Adela Vargas tenía esa manera especial de hacerse notar, sin alzar la voz. La había visto antes en cenas a las que no me invitaron a organizar, en fiestas familiares, donde me decían que no me preocupara en conversaciones, donde las decisiones ya estaban tomadas para cuando yo llegaba. Estaba sentada 2 filas atrás de Renata con la espalda recta, las manos ahora cruzadas con calma en el regazo,
como si no acabara de marcar el momento en que mi hija reclamó mi casa. Su cara no mostraba triunfo ni disculpa, solo expectativa. Renata se movió en su silla cuando la jueza cerró la carpeta. Cruzó un tobillo sobre el otro, luego lo descruzó alisando su falda como para recuperar la confianza. Era el mismo gesto que hacía cuando estaba insegura, pero no quería que se notara. «Su señoría», dijo Renata rápido inclinándose hacia adelante. «La mamá de mi esposo solo nos ha estado ayudando a manejar una situación difícil. Nada más». Adela sonrió levemente, esa sonrisa que se usa para tranquilizar a extraños. «Yo solo he querido lo mejor para todos los involucrados», dijo. Su voz era serena, practicada, especialmente para Esmeralda. Dijo mi nombre como quien quiere sonar amable mientras te quita algo. La jueza Ramírez asintió una vez, pero no respondió. En cambio, volteó una página del expediente y preguntó: «Señora Vargas, ¿aparece usted aquí como testigo o como abogada?» Adela no dudó. Ninguna de las dos. «Entonces le pido que se abstenga de hablar a menos que se le dirija directamente», dijo la jueza. La sonrisa se desvaneció solo un poquito. Renata miró hacia Cal y atrás a Adela, luego al frente de nuevo. Su confianza no desapareció, pero ahora veía de dónde venía. No era suya. Se la habían prestado, moldeado, reforzado. Tomada prestada. Su abogado carraspeó. «Su señoría, si me permite aclarar, la representación legal de la demandante se obtuvo con ayuda familiar». «¿Ayuda de quién?», preguntó la jueza. Hubo una pausa. No tan larga como para llamar la atención, pero sí lo suficiente para que importara. «La señora Vargas ayudó con el pago inicial», dijo el abogado. Adela no lo negó. Sentí algo acomodarse en mi pecho, no sorpresa, sino confirmación. Esto no era una discusión que se había salido de control. Era un plan que habían financiado. Renata se volvió hacia mí entonces, por fin. «Mamá», dijo suave como antes cuando quería algo. «Esto no tiene por qué ser incómodo». La miré a los ojos. «Ya lo es». Su mandíbula se tensó. «Lo estás tomando personal. Lo estoy tomando como es». Adela se movió de nuevo, esta vez, cruzando las piernas, el leve sonido de la tela, resonando más de lo que debería. «Renata, has estado bajo mucha presión», dijo cuidando mirar a la jueza. «No a mí. Las familias jóvenes enfrentan realidades que las generaciones mayores a veces no entienden. Yo entiendo la presión», dije antes de poder contenerme. Mi voz no subió. No necesitaba. También entiendo lo que es ser dueña. El abogado de Renata se inclinó. «Señora Ríos, nadie cuestiona sus contribuciones. Solo estamos diciendo que las circunstancias cambian». «Cambian», dije, «cuando alguien las cambia». Siguió un silencio. No el tenso, sino el de cuando la gente mide si responder les va a costar algo. La jueza Ramírez anotó algo. «Señora Vargas», dijo, «usted ha mostrado un interés significativo en este asunto». El mentón de Adela se levantó un poquito. «Yo creo en la preparación. Yo creo en la transparencia», respondió la jueza. «Y la vamos a tener». Renata soltó el aire de golpe, luego se controló. Su mano buscó hacia atrás sin mirar, tocando brevemente la rodilla de Adela. Un toque para anclarse. «Permiso». Ahí me quedó claro. Esto no era porque mi casa fuera conveniente, ni por mi edad, ni porque mi hija necesitara ayuda. Era por influencia, por posicionamiento, por quién habla primero y quién se queda callado lo suficiente para que hablen por uno. Adela retiró la mano del alcance de Renata y la cruzó de nuevo en su regazo, su expresión volviendo a neutral. No me miró otra vez. Pero no necesitaba hacerlo. Todo en ese salón ya me decía lo que tenía que saber. Este caso se había preparado mucho antes de que Renata abriera la boca. Me lo preguntaba a mí misma mientras estaba sentadas a la mesa, escuchando a la gente hablar de mí como si no estuviera ahí. No solo en el juzgado. Mucho antes. Empezó despacio. Un doctor dirigiéndose a Renata
en lugar de a mí. ¿Ha estado durmiendo bien?, preguntó con los ojos fijos en mi hija. Estoy aquí mismo, dije. Sonrió apenado. Claro, solo quería decir. Ha estado cansada, respondió Renata por él. Se le olvida descansar. No se me olvidaba. Trabajaba, cocía, pagaba mis cuentas a tiempo. Recordaba cumpleaños que nadie más recordaba. Pero de alguna forma eso dejó de contar. En Guadalajara la gente es amable con eso. Los vecinos sonríen un poco más, hablan un poco más alto. ¿Cómo andamos hoy, Esmeralda, como si yo fuera una responsabilidad compartida? Ando bien, decía yo. Asentían, luego se volteaban hacia Renata. Al principio parecía que ayudaba. Traía carpetas, ordenaba cajones, tomaba notas en las citas médicas. Yo me encargo de esto por ti, mamá, dijo una tarde alcanzando mi chequera antes de que terminara mi té. Es más fácil. ¿Para quién pregunté? Rió suave. Para todos. Esa palabra otra vez. Todos. Con el tiempo se volvió costumbre. Correo abierto antes de que yo lo viera. Llamadas contestadas sin que yo supiera. Conversaciones que empezaban con... Ya platicamos de esto cuando yo ni había estado en la habitación. Una noche se lo pregunté directo. ¿Por qué contestas preguntas que no te he pedido que contestes? Suspiró como padre con hijo terco. Porque no necesitas el estrés. No te pedí que me lo quitaras. Dije. Te pedí que me dejaras cargarlo. Adela estaba ahí esa noche sentada al borde de mi mesa de cocina como si le perteneciera. Esmeralda dijo suave. Soltar es parte de envejecer. No he soltado nada. Respondí. Me lo han quitado. Sonrió como si hubiera dicho algo tierno. El primer papel que firmé llegó poco después. Renata lo trajo doblado en un sobre manila. No es nada grave, dijo deslizándolo por la mesa. Solo algo que necesita la aseguradora. Están actualizando registros. Quiero leerlo, dije. Puede, respondió rápido. Pero es todo estándar. Solo quieren saber a quién llamar si algo pasa. Algo siempre pasa, dije. Esa es la vida. Se inclinó más cerca. Mamá, por favor. Solo estoy tratando de ayudar. Adela estaba junto a la ventana, brazos cruzados. Es sabio prepararse, agregó. Todos lo hacemos al final. Leí la primera página, luego la segunda. El lenguaje era denso, pero lo suficientemente familiar para hacerme pensar que era lo que decían. Seguro. Contingencias. Contactos. Renata señaló abajo. ¿Firma aquí? Dudé. Su voz se suavizó. ¿Confías en mí, verdad? Firmé. Después, cuando pedí una copia, dijo que ya la había enviado. Cuando pregunté cómo se llamaba, dijo que no recordaba. Cuando insistí, se rió. Estás pensando demasiado. No pensaba demasiado. Me estaban entrenando. Para cuando llegó el segundo papel no discutí. Para el tercero ni pregunté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque cada pregunta se trataba como problema. «Te estás alterando», dijo Renata una vez. «Estás confundida», agregó Adela otra. Esas palabras me seguían. Alterada, confundida, frágil. No decían incapaz. Todavía no. En el juzgado, cuando mencionaron mi condición en voz alta, no se sintió nuevo. Se sintió practicado. La jueza Ramírez me miró diferente a los demás. No con lástima, no con duda. Directo. Y por primera vez en meses me sentí vista. Mientras el actuario acomodaba papeles y los abogados murmuraban, bajé la vista que a mis manos. Estaban firmes. Lo que sea que hubiera firmado entonces, lo que sea que pensaran que significaba, yo sabía una cosa con toda claridad. Nunca había aceptado desaparecer. La casa en la calle de las Azucenas nunca me olvidó. Ni después de que mi esposo muriera, ni después de que los vecinos dejaran de preguntar cómo estaba yo y empezaran a preguntar, a Renata siguió firme. Guardaba los años como las paredes deben hacerlo, sin comentarios. Mi esposo y yo nos mudamos ahí hace 42 años.
No era impresionante entonces. No pretendía serlo. Era sólida. Eso nos importaba más. Cuando él falleció, la gente asumió que me iría. Hablaban en ese tono cuidadoso, el que finge preocupación mientras ya decide tu futuro. Renata lo mencionó primero. «Ya no necesitas tanto espacio», dijo una tarde parada en la puerta con las llaves ya en la mano. «Es mucha responsabilidad para una sola persona. Yo sigo siendo esa persona». Respondí. Sonrió. Por ahora. Me quedé. Repinté los cuartos yo misma. Contraté ayuda cuando la necesitaba. Pagué los impuestos. Arreglé lo que se descompuso. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque la independencia no se va solo porque alguien lo espere. Después de eso, Renata empezó a referirse a la casa de otra forma. Dejó de llamarla tu casa y empezó a llamarla la propiedad. «Podría ser útil», dijo una vez revolviendo su café como si la idea la divirtiera. «Tú sabes, eventualmente». «¿Útil para quién?», pregunté. Se encogió de hombros. «Para la familia». No discutí entonces. Debí haberlo hecho. Pero las palabras a veces se sienten innecesarias hasta que de pronto es demasiado tarde. Adela visitó la casa por primera vez 6 meses después. Caminó por la sala despacio sin tocar nada, observando todo. Cuando llegó a la ventana se detuvo. «Ha mantenido bien su valor», dijo. «No la compré para venderla», respondí. Sonrió cortés. «Así empiezan las mejores inversiones». La palabra se quedó más tiempo del debido. Después, cuando Renata estaba en la cocina, Adela se inclinó hacia mí. «¿Sabes cuánto vale ahora?» «Sé cuánto me cuesta vivir aquí», dije. «Con eso basta». Asintió, pero supe que ya había hecho las cuentas. Después de esa visita las pláticas cambiaron. Renata dejó de preguntar cómo la llevaba y empezóse a preguntar si había pensado en refinanciar. Adela sugería hablar con alguien que conocía solo para ver opciones. «No necesito opciones», dije. «Necesito tranquilidad». Intercambiaron una mirada que no me incluía. Cuando llegó el primer papel, venía con una historia ya lista. Actualizaciones de seguro, contactos de emergencia, una forma de hacer las cosas más fáciles. «Te protege», dijo Renata. «Y protege la casa». Noté cómo lo dijo. No a mí. ¿Y la casa? Solo la casa. Firmé porque negarme habría convertido en pleito algo que aún no sabía cómo pelear. Para cuando Adela mencionó el valor de mercado otra vez, esta vez casual en una cena, entendí algo que antes no. No estaban esperando a que me fuera. Estaban esperando a que la casa se convirtiera en otra cosa. En el juzgado, cuando Renata la reclamó con una sonrisa, no era idea nueva. Era el paso final en una conversación que llevaban sin mí desde hacía rato. Mientras la jueza revisaba el expediente, imaginé la puerta principal de la calle de las Azucenas, cómo se atora un poco cuando el aire está húmedo. El sonido que hace cuando al fin cede. Esa casa nunca ya había pertenecido a la voz más fuerte del cuarto. Y no ibas a empezar ahora. Renata lo presentó como un favor. «Solo temporal», dijo acercando su silla a la mía, en la mesa de la cocina. «Tienes mucho en el plato. Déjame manejar unas cosas hasta que respires tranquilo». «Respiro bien», dije. Sonrió paciente. «Mamá, estás cansada. Estoy ocupada». De todos modos alcanzó mi carpeta. «Exacto». Adela asintió desde el otro lado de la mesa, su aprobación callada pero clara. «No hay vergüenza en aceptar ayuda», dijo. «Todos la necesitamos tarde o temprano». «No la pedí», respondí. «No tenías que pedirla», dijo Renata. «Para eso es la familia». Esa palabra otra vez. Familia. Se había convertido en una cobija con la que ahogaban cualquier desacuerdo. Renata empezó con cosas pequeñas. Pidió mis estados de cuenta solo para organizar. Se ofreció a pagar una cuenta mientras estaba en línea. Lo llamó eficiencia. Lo llamó paz mental. «No deberías preocuparte por fechas de pago», dijo. «Así es como se cometen errores. Nunca he fallado uno». Dije. Lo descartó con la mano.
Siempre hay una primera vez. Adela se inclinó. Conocemos a un asesor financiero, dijo casual, muy discreto, muy detallista. No busco reestructurar mi vida, dije. Solo protegerla, respondió. Proteger, cuidar, manejar. Cada palabra venía envuelta en preocupación, pero cada una me quitaba algo. La primera cuenta que no llegó fue la del agua. Lo noté porque el lavabo chisgueteó a media mañana, la presión cayendo como si tuviera voluntad propia. Qué raro, dije cuando Renata llamó después ese día. La cuenta nunca llegó. Ah, dijo rápido. Seguro la mandaron por error a mi casa. Ya la pagué. No me dijiste. No quería molestarte. La siguiente fue el predial, luego la renovación del seguro, luego una carta del municipio que nunca vi. ¿Has estado abriendo mi correo?, pregunté. No respondió de inmediato. Mamá dijo al fin: no hagas de esto algo que no es. Adela se unió a la plática una semana después, sentada junto a Renata como si lo hubieran ensayado. A veces las instituciones se confunden, dijo Adela. Las direcciones cambian, las cosas se extravían. No me he mudado, respondí. Pero tus necesidades sí, dijo. La miré fijo. Tú no decides eso. Me sostuvo la mirada sin parpadear. Alguien tiene que hacerlo. Los profesionales vinieron después. Nombres soltados casual. Gente en quien confiaba Adela. Gente que podía echar un ojo y dar orientación. No significa que renuncies a nada, insistió Renata. Solo que no estás sola. Nunca he estado sola. Dije, he sido independiente. Adela sonrió. La independencia se ve diferente a cada edad. Esa fue la primera vez que lo dijo en voz alta. La presión no era ruidosa. No llegó como pleito. Llegó como repetición, como recordatorios, como un goteo constante de preocupación que no dejaba espacio para decir no, sin sonar irracional. «Te estás poniendo defensiva», dijo Renata cuando me negué a firmar otro formulario. «Tú estás siendo controladora», respondí. Rió aguda y breve. «Eso no es justo. Tampoco lo es decidir mi vida sin mí». Se levantó entonces caminando una vez antes de parar detrás de mi silla. «Lo estás tomando personal. Yo soy una persona», dije. Ese es el punto. El correo dejó de llegar por completo después de eso. Pasaron semanas sin un solo sobre. Cuando lo mencioné a la empleada de la estafeta, revisó su pantalla. «Está siendo redirigido», dijo. «Por solicitud». «¿Solicitud de quién?», pregunté. Leyó el nombre en voz alta. «No el mío». Esa noche me senté sola a la mesa, la carpeta frente a mí más delgada de lo que debía. Sin cuentas, sin avisos, sin explicaciones. Renata mandó un mensaje una hora después. «No te preocupes, yo me encargo». Puse el teléfono boca abajo y crucé las manos como lo hice en el juzgado. El cariño estaba aprendiendo. Puede ser un disfraz poderoso, y una vez que se instala no pide permiso para quedarse. Para mí todo pasó en pedacitos tan pequeños que se podían justificar, hasta que ya no. El paquete del seguro llegó en un sobre grueso con mi nombre escrito a máquina en el frente. Eso ya me pareció raro. Mi correo ya no llegaba primero a mis manos. Lo abrí despacio ya con el Jesús en la boca. Renata estaba parada del otro lado de la mesa, brazos cruzados. Les pedí que lo reenviaran, dijo. Se hicieron bolas. ¿Quiénes?, pregunté. La oficina del seguro. La del predial. Alguno de los dos. Saqué las hojas y las extendí frente a mí. Las primeras páginas eran conocidas. Detalles de cobertura, lenguaje de renovación. Ese tipo de letra que uno ojea cuando lo ha visto por décadas. Luego vi mi firma. Era mía. La curva de las letras. La leve pausa antes de la última línea de mi nombre. Yo la había puesto, pero no recordaba este documento. ¿De dónde salió esto?, pregunté. Renata ni miró la hoja. Es estándar. Eso no es respuesta. Es estándar, repitió ahora más firme. Lo firmaste hace meses.
Lo revisamos juntas. No lo revisamos. Exhaló por la nariz como cuando creía que yo estaba siendo difícil. Mamá, por favor. Esto es justo lo que digo. Volteé la página. El lenguaje cambiaba a la mitad. El tono se volvía más amplio. Menos específico. Mis ojos se detuvieron en una frase que no había visto antes. Autoridad para actuar en nombre de la parte asegurada. Se me apretó el pecho. ¿Por qué dice aquí autoridad? Pregunté. Renata dio un paso más cerca. Porque alguien tiene que hacer llamadas si no estás disponible. No disponible donde dije. Yo vivo aquí. La voz de Adela vino desde la puerta. Es precaución. No la había oído llegar. Entró tranquila ya como en su casa. Nadie espera que pase nada, siguió. Pero si pasa no hay retraso. No estuve de acuerdo con eso, dije. Tú lo firmaste, respondió Renata. Firmé algo, dije. No esto. Adela se inclinó sobre la mesa y tocó un párrafo con el dedo. Esto es común, dijo. Protege bienes. Mi casa no es un bien, dije. Es mi hogar. Se enderezó. Los hogares son bienes, nos guste. ¿O no? Seguí leyendo. Ahí fue cuando vi el título. Poder limitado. Las palabras estaban ahí tranquilas como si no acabaran de cambiarme la vida. Nunca acepté darte poder sobre mí, dije. La voz de Renata se agudizó. Es limitado. Limitado no es nada. Solo aplica en ciertas situaciones. ¿Tú decides cuáles son?, pregunté. No respondió de inmediato. Adela, sí. Solo cuando sea necesario. ¿Necesario para quién?, dije. El silencio se alargó. No incómodo. Calculado. Renata lo rompió. Estás exagerando. No, dije. Estoy leyendo. Rió una vez corta y incrédula. Por eso mismo necesitaba ayudarte. La miré. ¿Porque leo lo que firmo? ¿Porque te confundes? Dijo. Las palabras salieron más rápido de lo que quiso. Adela puso una mano en el brazo de Renata. No fue lo que quiso decir. Sí lo fue, dije. Y ahora está por escrito. La mandíbula de Renata se apretó. Tú nos pediste que interviniéramos. Pedí ayuda. Dije. No sustitución. No pusiste objeción. Dijo Adela. No entendí. ¿Y de quién es la culpa?, disparó Renata. Doblé los papeles con cuidado y los metí de nuevo en el sobre. Mis manos estaban firmes. Mi voz no subió. No tenían derecho, dije. Ni legal, ni moral. La expresión de Adela no cambió. Los derechos se aclaran con papeles. Entonces vamos a aclarar esto, dije. Renata soltó una risa burlona. Estás haciendo esto un pleito. Tú ya lo hiciste. Retrocedió un paso cruzando los brazos. Estamos tratando de protegerte. ¿De qué dije? De mí entendí. De mi nombre. De mi capacidad de decir no. Adela miró el sobre. ¿El documento sigue vigente?, dijo. A menos que un juzgado decida otra cosa. Las palabras se me asentaron en el estómago como plomo. No solo habían ayudado, se habían posicionado. Y yo les había permitido acercarse lo suficiente para hacerlo. Renata decidió que era tema razonable para platicar en la cena. No lo introdujo suave. Esperó a que retiraran los platos, a que Adela estuviera cómoda sentada frente a mí, a que la conversación no tuviera otro rumbo. La casa podría asegurar a la familia, dijo Renata con tono mesurado, casi tierno. A largo plazo. Bajé mi vaso. La casa ya me asegura a mí. No es lo que quiero decir, respondió rápido. Me refiero a todos nosotros. Podría rendir más. Más que dar techo a la dueña, dije. Adela se inclinó cruzando las manos. Esmeralda, esto no es quitarte nada. Es usar lo que ya no necesitas. La miré. Yo necesito mi hogar. Renata suspiró como quien está cansado de repetir. Vives sola. Ni la mitad de los cuartos usas. No tengo que ocupar algo para ser dueña, dije. Ese es justo el problema, dijo Adela. Estás pensando con el corazón. Y ustedes con la cartera, respondí. La voz de Renata se agudizó. Estás pensando egoísta. La palabra pegó fuerte. Te crié en esa casa, dije. Tu papá murió en esa casa.
Ahí reconstruí mi vida. Y ahora solo está ahí parada. Dijo mientras nosotros tratamos de construir algo. Adela asintió. Las familias jóvenes no tienen el lujo del sentimentalismo. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. Entonces, no lo llamen preocupación. Renata alcanzó su celular. Luego se detuvo. No entiendes la presión que cargamos. ¿Qué presión? Pregunté. Dudó. Justo lo suficiente. Adela respondió por ella. La vida es cara. Eso es muy vago. Dije. Renata lo descartó. No es nada. Cosas normales. Normales como para querer mi casa. Dije. Sus ojos volaron otra vez hacia Adela. No te estamos pidiendo que te vayas mañana. Me están pidiendo que esté de acuerdo. Dije. Eso es peor. Adela sonrió delgada. El acuerdo es como funcionan las familias. El consentimiento lo es. Dije. Esto no lo es. Renata se recargó cruzando brazos. Tú no la necesitas como nosotros. La miré entonces, de verdad la miré. Tú no decides cuánto la necesito yo. Rió aguda y despectiva. Estás cómoda. Siempre lo has estado. Quedé viuda. Dije. Reconstruí. Y lo hiciste muy bien. Respondió rápido. Ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? Dije. Abrió la boca, la cerró. Adela habló de nuevo, llenando el vacío. La casa es palanca. Dijo, claro. Abre puertas. No para mí, dije. Los ojos de Adela sostuvieron los míos. Para el futuro. La voz de Renata bajó. Tenemos compromisos. Esperé. Se movió en su silla. Hay cosas de las que no querrías preocuparte. Yo me preocupo muy bien. Dije. Adela ladeó la cabeza. Las deudas tienen forma de contagiarse. Renata le lanzó una mirada. Eso no... Adela paró. Es relevante. Me incliné. ¿Qué clase de deudas? Renata se levantó de golpe. Esto no es sobre números. Entonces dejen de hablar de bienes. Dije. Caminó una vez, luego se detuvo detrás de su silla. Estás convirtiendo esto en confrontación. Tú lo convertiste en plan respondí. La voz de Adela se suavizó, lo que lo hizo peor. Esmeralda, resistir solo hace esto más difícil. ¿Para quién dije? Renata respondió sin pensar. Para todos. Me levanté entonces despacio. Yo no soy todos. No me siguieron cuando salí del cuarto. No necesitaban. El silencio atrás estaba lleno de cosas que no habían dicho en voz alta. Deudas, presión, expectativas. Y la seguridad de que creían que el tiempo estaba de su lado. Me llevé esa seguridad al juzgado. Y pensaba usarla. No que enteré por Renata. Ni por Adela. Me enteré porque un mensajero tocó la puerta y me pidió confirmar mi nombre. Esmeralda Ríos. Dije. Me entregó un sobre grueso. Ha sido notificada. Eso fue todo. Sin explicación. Sin pausa. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera decir algo más. Me senté a la mesa y abrí el sobre con el cuidado de quien ya sabe que va a doler. La primera página llevaba el nombre de mi hija arriba del mío, separado por una sola palabra que lo cambió todo. Demandante. Demandada. Lo leí una vez, 2, 3 más despacio, como si el significado se suavizara si me tomaba mi tiempo. Renata alegaba que yo había aceptado verbalmente transferir la propiedad de mi casa, que después retiré el consentimiento por estrés, confusión y capacidad disminuida. Capacidad disminuida. La frase aparecía más de una vez. Limpia. Clínica. Definitiva. La llamé de inmediato. «Me demandaste», dije cuando contestó. No lo negó. «Presentamos una demanda», respondió. «Hay diferencia». «¿Cuál diferencia?», dije. «Es procedimiento», dijo rápido. «Esto no tiene que volverse emocional. Demasiado tarde». Exhaló. «Mamá, esto es por claridad. Tú dices que yo no la tengo». Pausó. «Tú misma dijiste que estabas abrumada». Dije que estaba cansada, dije. «No es lo mismo». Su voz se endureció. «Ya no recuerdas todo como antes». «Recuerdo criarte», dije.
Recuerdo no haber firmado nada que te diera mi casa. Esa es tu interpretación. Colgué antes de que terminara la frase. El nombre de Adela aparecía 3 páginas después. Declaración de testigo adjunta. No la leí de inmediato. Ya sabía qué diría. Que yo había sido olvidadiza, que me había apoyado en ellas, que había bienvenido la intervención. La leí de todos modos. Escribió con autoridad. Tranquila, objetiva, como si me hubiera observado de lejos en lugar de orquestar las circunstancias que ahora describía. Llamé a mi abogado Daniel Torres, a quien Renata una vez llamó innecesario. Escuchó sin interrumpir. «Están alegando problemas de capacidad», dijo cuando terminé. «Eso es grave. Nunca consentí una evaluación». Dije. «¿Hay una nota referenciada aquí?», respondió. «No, un informe completo. Una declaración». «¿De quién?», leyó el nombre. «Un médico que vi una sola vez». «Una, por cansancio». «Nunca dijo que algo estuviera mal», dije. La voz de Daniel se mantuvo firme. «Las notas se pueden interpretar». «¿Por quién? ¿Por quiénes se benefician de la interpretación?». Cerré los ojos. «No solo quieren mi casa», dije. «Me están reescribiendo». «Lo sé», respondió. «Y vamos a atenderlo». Me quedé sentada con los papeles extendidos hasta que cambió la luz. Renata mandó un mensaje. «Esto no tiene que ponerse feo». No respondí. Lo que me asustaba no era la demanda, era la seguridad detrás de ella. La idea de que una vez que algo está escrito, se vuelve verdad. Que mi edad hablaría más fuerte que mi voz. Que la preocupación podía usarse como prueba. Que el silencio podía confundirse con ausencia. Junté los papeles en un montón ordenado y los metí de nuevo en el sobre. Habían decidido que ya no era capaz. Lo habían decidido sin preguntarme. Y ahora le pedían a un juzgado que estuviera de acuerdo. El abogado de Renata se levantó primero. Se acomodó la chaqueta. Miró breve a la jueza. Luego se volvió hacia mí como si yo fuera un concepto y no una persona. La señora Esmeralda Ríos empezó. «Es una mujer que ha vivido cambios importantes en años recientes. Pérdida, cansancio, mayor dependencia de otros». Sentí los ojos de Renata sobre mí. No volteé. Ella misma ha reconocido sentirse abrumada, siguió. En ese contexto aceptó verbalmente permitir que su hija interviniera y manejara ciertas responsabilidades, incluyendo la propiedad en la calle de las Azucenas. «Eso no», dijo Renata suave. Luego se detuvo apretando los labios como si la emoción la venciera. El abogado asintió con empatía. «Esto no fue explotación», dijo. «Fue protección». Renata se levantó entonces. Lo hizo despacio, manos juntas, al frente, postura cuidadosa. Se veía más pequeña de pie, menos segura, y entendí de inmediato que eras a propósito. «Amo a mi madre», dijo. Su voz tembló justo lo suficiente para sonar sincera. «Siempre he cuidado de ella. Es fuerte, pero no siempre sabe cuándo necesita ayuda». La jueza Ramírez la observó de cerca. «Se le olvidan cosas», siguió Renata. «Se cansa. Me dijo que no sabía si podría seguir manejando todo sola». Cerré los ojos un momento. «Nunca dije eso», dije bajito. Renata se volvió hacia mí, expresión herida. «Mamá no recuerdas haberlo dicho. Ese es el problema». El abogado intervino suave. «Y por eso mismo este arreglo era necesario». Después de eso no dije nada. Ya había aprendido que interrumpir solo se usaría en mi contra. Que cualquier emoción se etiquetaría como confusión. Cualquier corrección se presentaría como negación. El silencio en ese salón era lo único que no podían torcer. El abogado sacó un documento de su carpeta. «Su señoría, hemos presentado una nota médica que respalda la preocupación familiar». Levanté la cabeza. «¿Una nota?», preguntó la jueza Ramírez. «Sí», dijo. «De un médico que la señora Ríos consultó por cansancio y tensión cognitiva». Sentí que el aire cambió. Le pasó el papel al actuario, que se lo entregó a la jueza.
Renata se sentó de nuevo hombros, relajándose un poco. La mano de Adela encontró la de Renata otra vez. Breve. Aprobación. La jueza Ramírez leyó sin expresión. El abogado siguió. Esta nota corrobora lo que la familia observó, que la señora Ríos estaba bajo estrés considerable y no era completamente capaz de tomar decisiones financieras a largo plazo en ese momento. Esa cita no fue por eso, dije. La jueza Ramírez levantó la vista. Señora Ríos tendrá oportunidad de hablar. Asentí y me quedé callada. Renata se limpió los ojos. No quería que llegara a esto, dijo. Pero no podía seguir viendo cómo luchaba. Adela agregó suave. Todos hicimos lo que creímos correcto. El abogado cruzó las manos. Este juzgado está siendo invitado a reconocer que el cuidado a veces requiere decisiones difíciles. Lo observé mientras hablaba. Creía lo que decía, o al menos le pagaban bien para que sonara como si creyera. La jueza Ramírez bajó la nota médica, dedo reposando en la esquina. Señora Vargas, dijo mirando así a Adela. ¿Usted proporcionó este documento? Adela asintió una vez. A petición de Renata. Y el médico que lo escribió, siguió la jueza. ¿Fue seleccionado por quién? Adela dudó. Justo lo suficiente. Yo lo recomendé, dijo. Conozco su trabajo. La jueza anotó algo. El abogado de Renata redirigió rápido. Su señoría, la intención aquí no es cuestionar el valor o dignidad de la señora Ríos. Casi me río. Es asegurar su bienestar, terminó. Y la estabilidad de sus bienes. Bienes. Esa palabra otra vez. La jueza Ramírez se recargó un poco. Señora Ríos, dijo. Ha estado muy callada. La miré a los ojos. Estoy escuchando, dije. Renata se movió en su asiento. Su confianza flaqueó por primera vez desde que empezó la audiencia. La jueza Ramírez asintió una vez. Bien, porque ahora tengo algunas preguntas. Tomó la nota médica otra vez sosteniéndola entre los dedos como si la midiera. Y quiero entender exactamente cómo llegó a existir este documento. La mano de Renata apretó la de Adela. Yo me quedé en silencio. Y por primera vez, el silencio se sintió como ventaja. Lo noté porque siempre se te he notado los detalles. Fechas, secuencias, el orden en que pasan las cosas. Eso fue lo que mantuvo mi vida en pie cuando mi esposo murió. Y nadie más pensó en preguntar cómo se pagarían las cuentas o qué formularios había que entregar. La jueza Ramírez sostenía la nota médica en una mano y el supuesto acuerdo en la otra. Este documento, dijo tocando la segunda página, está fechado el 15 de marzo. El abogado de Renata asintió. Es correcto, su señoría. La jueza Ramírez volvió a mirar. Y según el testimonio, esto se firmó durante una conversación privada en la casa de la señora Ríos. Sí, dijo. En un momento en que ella expresó incertidumbre sobre manejar sus asuntos. Sentí que Daniel Torres se movía a mi lado. No habló. No necesitaba. Su pluma se detuvo. La jueza Ramírez volteó otra página. Este acuerdo menciona un número de póliza de seguro emitida el 22 de marzo. El salón se quedó en silencio. El abogado de Renata frunció el ceño ligeramente. Eso podría ser un detalle administrativo. Tal vez, dijo la jueza con calma. Pero sería útil que la línea del tiempo tuviera sentido. Adela se inclinó un poco en su asiento. No mucho para que se notara. Lo suficiente para ver mejor. Daniel habló por fin. «Su señoría, ¿puedo?» La jueza asintió. Daniel se levantó y se dirigió al estrado. Nosotros también notamos esa discrepancia. De hecho, varios documentos presentados por la demandante mencionan información que no existía en la fecha, que afirman que se ejecutó el acuerdo. Renata se volvió hacia él. Eso no es cierto. Daniel no la miró. La póliza de seguro citada aquí fue emitida 7 días después de la fecha del acuerdo. Además, el formato del documento coincide con una plantilla que no estuvo en circulación hasta más tarde, ese año. Eso es especulación.
dijo rápido el abogado de Renata. Daniel sonrió levemente. Es documentación. La jueza Ramírez levantó la mano callándolos a ambos. Señora Vargas, dijo mirando directamente a Adela. Ha estado muy atenta. Adela se enderezó. Tomo este asunto en serio. ¿Revisó este acuerdo antes de que se presentara?, preguntó la jueza. Adela dudó. Asistí. ¿Con qué exactamente insistió la jueza? Preparación, respondió Adela. Asegurar claridad. La jueza Ramírez asintió. Una vez. Luego se volvió a Daniel. ¿Qué está sugiriendo? Daniel puso una carpeta delgada sobre la mesa. Que este documento fue creado después de los hechos. No como reflejo de un acuerdo, sino como reconstrucción de uno. Renata se levantó de golpe. Eso es ridículo. La jueza Ramírez no la miró. Siéntese, señora Ríos. Se sentó. Observé la cara de Renata mientras la confianza se le iba drenando poco a poco. No pánico todavía. Cálculo. Estaba recalibrando. La mirada de Adela no se apartó de la jueza. Daniel siguió. Solicitamos los metadatos asociados a la versión digital del acuerdo. Indican una fecha de creación del 23 de marzo. Un murmullo recorrió el salón. El abogado de Renata se inclinó hacia ella, susurrando con urgencia. La mandíbula de Adela se tensó. La jueza Ramírez se recargó en su silla. Eso colocaría la creación de este documento 8 días después de la fecha que pretende tener. Daniel asintió. Sí, su señoría. Renata negó con la cabeza. Eso no significa nada. Los documentos se revisan. Revisan, repitió Daniel, o se crean. La jueza Ramírez me miró entonces. Señora Ríos, ¿recuerda haber firmado algún documento el 15 de marzo? La miré a los ojos. Recuerdo haber firmado algo que me dijeron era relacionado con el seguro. No recuerdo haber aceptado darle a mi hija autoridad sobre mi propiedad. La voz de Renata subió. No recuerdas porque estabas abrumada. Recuerdo fechas. Dije. Recuerdo cuándo murió mi esposo. Recuerdo cuándo pagué mis impuestos. Recuerdo cuándo mi correo dejó de llegar. Eso llamó la atención de la jueza. Daniel lo siguió de inmediato. Su señoría, el reenvío del correo de la señora Ríos se inició el 20 de marzo. Adela inhaló bruscamente. Eso es 5 días después del supuesto acuerdo. Continuó Daniel. Y 3 días antes de que se creara este documento. Los ojos de la jueza Ramírez se entrecerraron ligeramente. El abogado de Renata se levantó otra vez. Esto se está volviendo especulativo. No, dijo la jueza con calma. Se está volviendo cronológico. Volvió a los papeles alineándolos con cuidado. Adela habló entonces voz controlada. Las fechas pueden ser engañosas. Las intenciones también, respondió la jueza. Pero los patrones son más difíciles de explicar. Renata me miró, su expresión ya no confiada, ya no actuada, solo cautelosa. Me quedé sentada en silencio, manos cruzadas. Respiración tranquila. Habían construido su caso asumiendo que nadie miraría de cerca. Contaban con que mi silencio se confundiera con ausencia. Pero una fecha se negó a cooperar. Y ahora el salón estaba prestando atención. Daniel se levantó despacio como quien quiere que el salón sienta el movimiento. Su señoría dijo: hay un elemento adicional que creemos que el juzgado debería escuchar. El abogado de Renata abrió la boca, luego la cerró. La jueza Ramírez asintió una vez. Proceda. Daniel levantó un dispositivo pequeño. Este es un mensaje de voz dejado en el teléfono de la señora Ríos, aproximadamente 4 semanas después del supuesto acuerdo y un día antes de que se solicitara el reenvío del correo. La postura de Adela cambió. Sutil, pero lo vi. Los hombros se le tensaron. El mentón se le levantó un poco de más. Renata se inclinó hacia adelante. Eso es privado. La voz de la jueza Ramírez fue tranquila. Si se relaciona con el asunto ante el juzgado, es admisible. Daniel puso el dispositivo en la mesa y me miró brevemente. No por permiso, por reconocimiento. Asentí. Presionó reproducir.
Al principio hubo estática. Luego una voz conocida llenó el salón. Esmeralda dijo a Adela en la grabación tono cortante, impaciente, sin el calor practicado. «Tenemos que dejar de fingir que esto es complicado». Un murmullo recorrió el salón. «Sabes que la casa es lo único que hace que esto funcione». Siguió la voz. «Renata ya tiene suficiente presión». La cara de Renata perdió color. «Si sigues retrasando», continuó Adela, «nos obligas a tomar medidas. Y eso no va a terminar bien para ti». El silencio que siguió fue inmediato y total. Daniel dejó que la grabación continuara. «Estás cansada», dijo la voz de Adela. «Tú misma lo has dicho. Sé inteligente. Firma lo que tengas que firmar antes de que esto se vuelva formal». El mensaje terminó con un clic. Nadie habló. La jueza Ramírez se inclinó un poco hacia Artal y adelante. «Señora Vargas, ¿es esa su voz?» Adela tragó saliva. «Ha sido sacado de contexto». «Explique el contexto», respondió la jueza. Adela miró a Renata, luego al estrado. Estaba tratando de fomentar la cooperación. «Mediante amenaza de escalar», dijo Daniel en voz baja. «Eso no fue una amenaza», replicó Adela. La jueza Ramírez levantó la mano. «Señora Vargas responderá las preguntas que se le hagan». Renata se levantó de golpe. «Esto no es justo». La jueza Ramírez la miró. «Siéntese». Se sentó. Observé la cara de mi hija mientras la comprensión se asentaba. No miedo, no culpa, exposición. Daniel habló de nuevo. «Su señoría, este mensaje se envió después de que la señora Ríos expresara reticencia a firmar más documentos. Demuestra presión directamente ligadas a la transferencia de la propiedad». El abogado de Renata por fin encontró su voz. «Esto no prueba nada sobre la intención». La jueza Ramírez ladeó la cabeza. «Prueba el tono». Se volvió hacia mí. «Señora Ríos, ¿recibió este mensaje?» «Sí», dije. Respondió: «No». «¿Por qué no?» «Porque entendí entonces que la conversación que creía estar teniendo no era la que ellas estaban teniendo». Las manos de Renata temblaron en su regazo. Mamá dijo con voz tensa: «No tenías que sacar eso». «No lo saqué yo», respondí. «Tú lo hiciste cuando presentaste esta demanda». Adela se inclinó hacia adelante. «Estás tergiversando». No, dijo la jueza Ramírez con firmeza. «Esta grabación habla por sí sola». Tomó el dispositivo y lo puso junto a los documentos. «Esto no es preocupación. Esto es presión». La compostura de Adela se quebró. Estábamos tratando de proteger a la familia. «A la familia», repitió la jueza. «¿O al bien?» Adela no respondió. Renata me miró entonces. De verdad me miró como si me viera por primera vez desde que todo esto empezó. «Nunca debiste escucharlo así», dijo. «Lo escuché exactamente como se dijo», respondí. La jueza Ramírez se recargó expresión indescifrable. «El juzgado tomará un breve receso». El martillo golpeó una vez. Mientras el salón se movía, yo me quedé sentada. No necesitaba moverme. Habían construido su caso con papeles y suposiciones. Pero habían olvidado algo simple. Las voces recuerdan lo que las personas desearían poder borrar. Cuando reanudó la sesión, la jueza Ramírez no miró a los abogados. No miró a Renata. Me miró a mí. «Señora Ríos», dijo, «quiero escucharla directamente». Renata se inclinó al mismo tiempo. «Mamá lo que quiere decir es...». «No», dijo la jueza Ramírez sin alzar la voz. «Lo que quiero decir es exactamente lo que dije». Renata se detuvo. Sus manos se cruzaron con fuerza. La jueza Ramírez continuó. «Aquí se le ha descrito como abrumada, olvidadiza y necesitada de protección. Le voy a hacer unas preguntas. Respóndalas lo más claro que pueda». «Lo haré», dije. «¿Cuándo compró la casa en la calle de las Azucenas?» «Hace 42 años», respondí. «Mi esposo y yo firmamos juntos. Y desde su fallecimiento», preguntó la jueza, «¿quién ha pagado los impuestos y el seguro?» Yo dije: «Todos los años». «¿Prepara esos pagos usted misma?» «Sí». «¿Entiende las cantidades que paga y cuándo vencen?» «Sí».
Renata se movió en su asiento. Ella recibe recordatorios, señora Ríos, dijo la jueza Ramírez cortándola. Le pidió a su hija que asumiera autoridad legal sobre su propiedad. No, dije. ¿Le pidió que manejara sus finanzas? No. ¿Le pidió que hablara por usted en citas médicas? No. La jueza asintió una vez. Entonces, ¿por qué firmó documentos que sugieren lo contrario? Respiré hondo. ¿Por qué me los presentaron como otra cosa? Actualizaciones de seguro, contactos de emergencia, ayuda temporal. No me dijeron que estaba cediendo el control. El abogado de Renata se levantó. Su señoría, con todo respeto. Siéntese, dijo la jueza Ramírez. Se sentó. Se volvió hacia mí otra vez. Cuando expresó sentirse cansada, ¿qué quiso decir? Quise decir que estaba trabajando. Dije que estaba de duelo. No quise decir que era incapaz. La jueza Ramírez miró la nota médica otra vez. ¿Algún médico le dijo que no podía tomar decisiones? No. ¿Alguien le explicó que una nota de una sola visita podía usarse para cuestionar su capacidad? No. Adela carraspeó. Su señoría, si me permite. No, dijo la jueza Ramírez esta vez con firmeza. No puede. Adela cerró la boca. Se recargó su postura ya no segura. La jueza Ramírez se dirigió al salón. La capacidad no es un sentimiento. No se infiere de la edad. Se determina con evidencia. Miró a Renata. Señora Ríos, usted ha hablado mucho de proteger a su madre. ¿Alguna vez le preguntó qué quería ella? Renata abrió la boca, dudó. No siempre sabía. Esa no fue mi pregunta, dijo la jueza. Renata tragó saliva. No. Sentí algo firme en mi pecho. No alivio. Reconocimiento. La jueza Ramírez se volvió hacia mí otra vez. Señora Ríos, ¿entiende la naturaleza de estos procedimientos? Sí. ¿Entiende lo que significa ser dueña de su casa? Sí. ¿Entiende las consecuencias de transferirla? Sí. ¿Y desea hacerlo? No. La jueza anotó algo. Adela se inclinó otra vez, voz tensa. Su señoría, esto se está volviendo emocional. La jueza Ramírez la miró. No, señora Vargas, esto se está volviendo claro. Golpeó el expediente una vez. De ahora en adelante, la señora Ríos hablará por sí misma. Cualquier intento de interrumpir será anotado. Los hombros de Renata se hundieron. Por primera vez parecía no saber dónde poner su confianza. La jueza Ramírez se dirigió a ambas partes. Procederemos con la comprensión de que la demandada es plenamente capaz a menos que se pruebe lo contrario. Las suposiciones no sustituyen la prueba. Miré a los ojos de la jueza. No sonrió. No suavizó el tono. Pero escuchó. Y en ese salón escuchar lo cambió todo. Pasó rápido como las grietas cuando la presión lleva mucho tiempo acumulándose. Renata se levantó otra vez, antes de que nadie se lo pidiera. Su silla raspó el piso fuerte en un salón que ya había aprendido a escuchar. Esto se está saliendo de control, dijo con la voz más alta que antes. Vinimos aquí a resolver algo, no a poner a la familia en juicio. La jueza Ramírez levantó la vista de sus notas. Siéntese, señora Ríos. Renata no lo hizo. Mi mamá está confundida, dijo señalándome. Siempre ha sido sensible. Toma las cosas personal. Por eso tuvimos que intervenir. Daniel se levantó a medias, luego se detuvo. No necesitaba decir nada. Renata lo estaba haciendo por él. La jueza Ramírez esperó. Puede continuar, dijo tono parejo. Pero elija bien sus palabras. Renata tragó saliva. Se le olvidan las pláticas. Dijo. Se contradice. Me dijo que no sabía si podría seguir con la casa. Eso no es lo que dije. Respondí. ¿No lo recuerdas? Disparó Renata. La jueza Ramírez levantó la mano. Señora Ríos, le dijo a Renata. Conteste esto. ¿Alguna vez su mamá dijo que quería darle su casa? Renata dudó. La pausa fue inconfundible. Entendió que tenía sentido, dijo Renata. Esa no fue mi pregunta, dijo la jueza. Adela se inclinó. Su señoría, no dijo la jueza Ramírez.
Usted no. Las manos de Renata se cerraron en puños. No puso objeción. Eso no es consentimiento, respondió la jueza. Renata rió aguda y quebrada. Está partiendo cabellos. Los estoy definiendo, dijo la jueza Ramírez. Daniel se levantó. Su señoría, ¿se le puede pedir a la testigo que aclare si hubo permiso explícito? La jueza Ramírez asintió. Conteste la pregunta, señora Ríos. Renata me miró entonces buscando en mis ojos como retándome a rescatarla. No me moví. No dijo al fin. No dijo esas palabras exactas. Un murmullo se extendió por el salón. Entonces dijo la jueza Ramírez, procedieron basadas en suposiciones. Renata negó con la cabeza. Basadas en la realidad. La realidad es evidencia, respondió la jueza. Las suposiciones no lo son. La compostura de Renata se deshizo otro poco. Estábamos bajo presión, dijo. Usted no entiende cómo es. Adela habló sin pensar. Nunca iba a decir que sí. La jueza Ramírez se volvió hacia ella despacio. Señora Vargas, usted no es parte del testimonio. Adela se cayó la boca cerrándose demasiado tarde. La voz de Renata se quebró. No nos dejó otra opción. Me levanté entonces no porque me lo pidieran, sino porque ya estaba cansada de esperar. No les quité opciones, dije. ¿Ustedes eligieron no preguntar? Renata giró hacia mí. ¿Hubieras dicho que no? Sí, dije. Ese es justo mi punto. Soltó. La jueza Ramírez se inclinó. Señora Ríos, le dijo a Renata. Está diciendo que creía tener derecho a la propiedad, sin importar el consentimiento de su madre. Renata abrió la boca. La cerró. Luego dijo, creí que al final sería mía de todos modos. El salón se quedó quieto. La jueza Ramírez escribió algo. Gracias, dijo. Renata miró al piso respirando fuerte. La actuación ya se había ido. Ya no era protectora. Ya no era hija cuidadosa. Solo una mujer expuesta por su propia seguridad. Daniel habló suave. Su señoría la demandante acaba de reconocer expectativas sin permiso. Renata levantó la vista. No quise decir eso. Es lo que dijo, respondió Daniel. Adela se levantó de golpe. Esto es injusto. La voz de la jueza Ramírez cortó el aire. Siéntese. Adela lo hizo. La jueza Ramírez se dirigió al salón. Este juzgado no funciona con inevitabilidades. La propiedad no es cuestión de suposiciones. Se volvió hacia mí. Señora Ríos, gracias por su contención. Asentí una vez. Renata se hundió de nuevo en su silla, la cara pálida, la confianza de antes, ya sin lugar. La simpatía del salón se había cambiado de bando, callada pero completa. La jueza Ramírez cerró el expediente frente a ella. Procederemos, dijo con una comprensión clara de la intención. Regresé a mi asiento, las manos firmes. Renata nunca creyó que necesitaba mi consentimiento, y ahora el juzgado lo sabía. La jueza Ramírez lo respondió sin pedirle a nadie más que hablara. Este juzgado ha escuchado argumentos extensos sobre propiedad, dijo voz firme. Pero la propiedad sola no explica el patrón que tenemos delante. Volteó una página del expediente y miró directamente a Renata. Este caso ya no es sobre si se prometió una casa. Es sobre cómo se aplicó presión para crear esa apariencia. El abogado de Renata se levantó. Su señoría, con todo respeto. La jueza Ramírez levantó la mano. Siéntese. Se sentó. La jueza continuó. Hemos escuchado testimonio que habla de preocupación, protección y ayuda. También hemos visto evidencia de reenvío de correo, documentos preparados después de los hechos y comunicación que sugiere escalada en lugar de cuidado. Adela se movió junto a Renata, la expresión tensándose. La jueza Ramírez la miró. Señora Vargas, usted ha estado presente en casi todas las etapas de este proceso. Adela levantó el mentón. Apoyo a mi familia. Apoyo, repitió la jueza, o dirección. Daniel se levantó con calma. Su señoría, si me permite aclarar el alcance de esa dirección. La jueza Ramírez asintió. Daniel levantó un grupo de estados de cuenta.
Estos son registros bancarios que muestran pagos hechos desde la cuenta de la señora Vargas al despacho que representa a la demandante. Cubren 4 meses empezando poco antes del primer documento que firmó la señora Ríos. Renata se volvió bruscamente hacia Adela. Dijiste que eso estaba manejado. La mandíbula de Adela se endureció. Y lo estaba. Daniel siguió. Además, estos registros coinciden con la línea del tiempo del supuesto acuerdo, el reenvío del correo de la señora Ríos y la programación de la cita médica mencionada antes. Eso es coincidencia, dijo Renata. La jueza Ramírez la miró. La coincidencia pasa una vez. La coordinación se repite. Adela se levantó. Su señoría, esto es asesinato de carácter. No respondió la jueza. Esto es contexto. Volvió a sus notas. La intención importa porque revela el propósito. Y el propósito determina si las acciones fueron protectoras o coercitivas. La voz de Adela perdió su calidez. Estábamos tratando de prevenir un problema, creando uno. Dije en voz baja. La jueza Ramírez me reconoció con un breve asentimiento. Señora Ríos puede hablar. No perdí capacidad. Dije. Perdí acceso. A mi correo. A mis papeles. A mi propia voz. Eso no fue confusión. Fue aislamiento. Renata negó con la cabeza. Estás exagerando. Daniel intervino. La evidencia no lo respalda. La jueza Ramírez tocó los registros una vez. Señora Vargas. Instruyó a alguien para redirigir la correspondencia de la señora Ríos. Adela dudó. Sugerí que podría reducir estrés. ¿Lo sugirió? Preguntó la jueza o lo autorizó. Adela no respondió. La jueza Ramírez escribió algo. El silencio es una respuesta. Renata se hundió un poco más en su silla. Estás haciendo que ella sea la villana. Estoy identificando a una instigadora, respondió la jueza Ramírez. Hay diferencia. Miró a las dos. Este juzgado no penaliza la preocupación. Penaliza la manipulación. Daniel agregó. Su señoría, la intención también se refleja en el momento. Cada acción escaló cuando la señora Ríos resistió. La jueza Ramírez asintió. La resistencia no indica incapacidad. Indica desacuerdo. Cerró el expediente a medias no para terminarlo, sino para acotarlo. La pregunta ante este juzgado ya no es quién debe ser dueño de la casa. Renata levantó la vista al arma cruzando su cara. Es, continuó la jueza Ramírez, si la demandante intentó fabricar consentimiento mediante presión y documentación. La confianza de Adela por fin se quebró. Esto se está llevando demasiado lejos. La jueza Ramírez sostuvo su mirada. Se llevó demasiado lejos en el momento en que el control reemplazó al consentimiento. El salón se acomodó en un silencio diferente. No incertidumbre. Alineación. La jueza Ramírez acomodó los papeles frente a ella. Procederemos con esa comprensión. Y con eso la historia que habían intentado escribir sobre mí empezó a derrumbarse bajo el peso de su propia intención. La jueza Ramírez no alzó la voz cuando empezó. No necesitaba. El salón se inclinó hacia ella como atraído por gravedad. Este juzgado ha revisado la evidencia presentada. Dijo, manos cruzadas, ojos firmes. Documentos, testimonios, líneas de tiempo y comunicaciones. El abogado de Renata se enderezó. Luego se quedó quieto. Adela estaba rígida, la espalda demasiado recta para estar cómoda. La jueza Ramírez continuó. Lo que surge no es un malentendido entre familiares. Es una secuencia de acciones. Levantó el sobre con los papeles del poder. Estos documentos se presentaron a la señora Ríos como rutinarios y protectores. No se explicaron como instrumentos que transferían autoridad sobre su propiedad. Renata negó ligeramente con la cabeza. Ella los firmó. Sí, dijo la jueza, sin consentimiento informado. Las palabras cayeron limpias. La jueza Ramírez bajó los papeles. En consecuencia, el poder limitado se declara nulo. Es inválido desde la fecha de ejecución. Renata inhaló fuerte. Los dedos de Adela apretaron el borde de su asiento.
La jueza Ramírez no hizo pausa. Cualquier acción tomada bajo esa autoridad es nula. Daniel exhaló una vez bajito. Esto incluye, agregó la jueza, el reenvío de correspondencia, la programación de citas en nombre de la señora Ríos, sin su autorización, y cualquier representación hecha a terceros respecto a su capacidad. El abogado de Renata se levantó. Su señoría, con todo respeto. Siéntese, dijo la jueza Ramírez. Se sentó. La jueza se volvió hacia Renata. Señora Ríos, usted afirmó que sus acciones fueron motivadas por protección. Sí, dijo Renata voz delgada. Estaba tratando de ayudar a mi mamá. La jueza Ramírez asintió una vez. La intención ya se abordó. El resultado también importa. Bajó la vista hacia sus notas. El resultado aquí fue aislamiento, presión e intento de transferencia de propiedad sin consentimiento. Adela habló antes de poder detenerse. Esto es excesivo. La jueza Ramírez la miró. Señora Vargas, su involucramiento ha sido anotado. El mentón de Adela se levantó. Actué en el mejor interés de mi familia. El registro refleja, respondió la jueza Ramírez, que usted financió la representación legal, coordinó la preparación de documentos e inició acciones que limitaron el acceso de la señora Ríos a sus propios asuntos. Adela abrió la boca. La cerró. La jueza Ramírez continuó. Este juzgado emitirá una advertencia formal respecto a interferencia de terceros en asuntos de capacidad y propiedad. La palabra advertencia resonó más que la frase misma. La jueza Ramírez volvió al expediente. La propiedad en la calle de las Azucenas permanece exclusivamente en manos de la señora Esmeralda Ríos. No me moví. No sonreí. Las palabras se asentaron en mí despacio como algo que por fin se coloca donde pertenece. Y agregó la jueza, cualquier intento futuro de desafiar esa propiedad usando alegatos de incapacidad requerirá aprobación independiente del juzgado. Los hombros de Renata se hundieron. Su confianza prestada ya no tenía dónde apoyarse. La jueza Ramírez se recargó un poco. Queda un asunto más. El salón contuvo el aliento. Este juzgado mantiene registros, dijo. Hallazgos de coerción, tergiversación y consentimiento inválido no desaparecen al concluir un caso. Los ojos de Adela se entrecerraron. Estos hallazgos pueden revisarse en procedimientos futuros, continuó la jueza, incluyendo asuntos financieros fiduciarios o civiles que involucren a las partes presentes. Renata susurró. ¿Qué significa eso? La jueza Ramírez respondió sin mirarla. Significa que las acciones tienen consecuencias más allá de hoy. Tomó su pluma. Se levanta la sesión. El martillo golpeó una vez. No fuerte. Definitivo. La gente empezó a moverse sillas raspando voces, subiendo en murmullos cautelosos. Renata se quedó sentada. Adela no miró a nadie. Daniel se inclinó hacia mí. Lo hiciste bien. No hice nada, dije. Sonrió levemente. Las dejaste terminar. Me levanté despacio. Mis piernas estaban firmes. Mis manos estaban firmes. Al darme la vuelta para salir, sentí que el peso del salón se movía detrás de mí. No hacia mí. Lejos de mí. El fallo había terminado el caso. El registro apenas empezaba su trabajo. No fue inmediato. Nunca lo es. Las consecuencias así no se anuncian con ruido. Se mueven calladas por sistemas que recuerdan lo que la gente quisiera poder dejar atrás. Adela fue la primera en sentirlo. No me habló después del fallo. No necesitaba. El registro del juzgado hablaba más fuerte. En semanas la confianza que cargaba como armadura empezó a resbalarse. Lo supe por Daniel. Le están haciendo preguntas, me dijo por teléfono. Gente que antes confiaba en ella. ¿Qué clase de preguntas pregunté? Las que empiezan con ¿por qué? Y no terminan pronto. Adela siempre había vivido de su reputación. La imagen de competencia, la mujer que arreglaba las cosas, que resolvía problemas antes de que se hicieran públicos. Pero los fallos judiciales viajan.
Aparecen en revisiones de antecedentes, en análisis de riesgo, en pláticas que se detienen cuando alguien entra al cuarto. Su socio de negocios se retiró de un proyecto conjunto que llevaba meses negociando. Sin explicación. Solo un mensaje cortés sobre reevaluar riesgos. Otra institución pidió documentación adicional antes de seguir con un crédito que ella había avalado. Citaron preocupaciones por involucramiento previo en disputa legal, con coerción y tergiversación. Adela llamó a Renata la noche que pasó eso. «Esto se está saliendo de control», dijo. La voz de Renata estaba quebradiza. «Dijiste que se contendría». «Dije que funcionaría». «No funcionó», soltó Renata. «Y ahora también me están preguntando a mí». Las pérdidas de Renata fueron distintas, menos públicas, más personales. Su abogado dejó de contestar llamadas. No de golpe, poco a poco. Primero con retrasos, luego respuestas breves, luego silencio. En el trabajo, un ascenso que hablaba como inevitable se estancó cuando preguntó por qué su jefe evitó sus ojos. «Hay preocupaciones», dijo. «Sobre el juicio». Vino a mi casa una tarde sin avisar. Se paró en el porche como quien espera permiso que ya no se siente con derecho a tener. «No pensé que llegaría tan lejos», dijo. La miré. Llegó exactamente hasta donde lo empujaste. Sus hombros se hundieron. Me están tratando como si fuera imprudente». «Lo fuiste», dije. Se estremeció. «Estaba tratando de proteger mi futuro. Intentaste asegurarlo quitándome el mío». No tuvo respuesta para eso. Las barreras legales siguieron calladas. Avisos, confirmaciones, cartas formales en lenguaje cuidadoso. Cualquier intento de actuar en mi nombre ahora requería supervisión judicial. Cualquier alegato de incapacidad activaría revisión por partes independientes. Cualquier desafío a mi propiedad sería escrutado contra el registro existente. Las instituciones tomaron nota. Mi banco me contactó directamente por primera vez en meses. «Estamos actualizando su expediente», dijo la representante. Y removiendo acceso de terceros, la estafeta restauró mi dirección. Las cuentas llegaron a tiempo otra vez. Mi vida me regresó en sobres y estados de cuenta pedazo a pedazo. Renata llamó menos después de eso. Cuando lo hacía, su voz traía algo nuevo. «Precaución». Adela no llamó nunca. No celebré, no anuncié nada. No necesitaba. La venganza no siempre se ve como satisfacción. A veces se ve como distancia, como silencio que no es forzado sino ganado. Habían asumido que podían actuar sin consecuencia porque yo era mayor, porque era callada, porque no interrumpía. Lo que perdieron no fue solo acceso a mi casa. Perdieron credibilidad, confianza, el beneficio de la duda. Perdieron la versión de sí mismas que creían poder tomar algo solo porque el tiempo estaba de su lado. Y yo aprendí algo en las secuelas. No tienes que pelear fuerte para que te escuchen. Solo tienes que dejar que la verdad se quede el tiempo suficiente para hacer su trabajo. Me fui a casa sola. No había nadie esperándome en la escalera, nadie preguntando cómo me sentía, nadie tratando de explicarse una última vez. La puerta se abrió como siempre con esa resistencia familiar antes de ceder. La cerré detrás de mí y me quedé quieta, escuchando cómo se acomodaba el sonido. Esta casa lo había oído todo. Voces altas, silencios largos, pláticas que nunca terminaron. Y nunca me había pedido justificarme. Mi teléfono vibró mientras seguía ahí parada. No lo miré de inmediato. Ya sabía de quién era. Cuando al fin lo tomé, el nombre lo confirmó. «Renata». Lo dejé sonar hasta que paró. Un momento después llegó un mensaje. «Tenemos que hablar». Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Durante años esa frase había tenido peso, obligación, culpa. La expectativa callada de que yo haría las cosas más fáciles para todos los demás.
Esa noche no significaba nada. Caminé por los cuartos despacio, no para admirarlos, sino para reclamarlos. La silla donde firmé papeles que debía haber cuestionado. La mesa donde las pláticas se desviaron de mí. El espacio donde se tomaron decisiones sobre mi vida como si yo ya me hubiera ido. La casa no era trofeo. Era prueba. Prueba de que todavía podía elegir. Prueba de que la edad no cancela autoridad. Prueba de que el silencio cuando se elige puede ser más fuerte que los gritos. Más tarde esa noche Daniel llamó. «Ya está terminado», dijo. «No hay nada más pendiente». «Lo sé», respondí. «Dudo». «¿Estás bien?» «Estoy clara», dije. «Eso es mejor», rió suave. «Cambiaste el resultado dejando que hablaran primero». «No lo planeé», dije. «Tal vez no respondió, pero confiaste en ti lo suficiente para esperar». Después de colgar me senté a la mesa y volteé el teléfono. Había llegado otro mensaje. Este de Adela. Nada escrito. Solo una llamada perdida. No la devolví. Los límites no necesitan explicaciones una vez que se aplican. Lo que me llevé a casa esa noche no fue alivio. No fue triunfo. Ni siquiera justicia como la gente la imagina. Fue algo más firme. Mi voz de vuelta sin permiso de nadie más. Mi nombre ya sin suposiciones pegadas. Mi futuro ya no abierto a negociación. Si has seguido esta historia y alguna vez te has sentido hablada por encima, descartada o reemplazada en silencio, date un momento. Dale like al video. Deja un comentario. Comparte qué no dejarías que te quitaran si alguien lo intentara. Algunas cosas no necesitan defenderse a gritos para quedarse. Solo necesitan hacerse permanentes.